Bezrat Hashem. Entonces, bueno, hemos estado viendo un poquito de la historia de nuestros patriarcas y empezamos desde el cero, empezamos desde la nada. Y vimos un poquito de Abraham, un poquito de Isaac, y ahorita nos estamos encontrando con Jacob, cuando empieza el hambre en Egipto, en la tierra de Canaán, y de repente, ¿qué pasa? Todos, hay mucha hambre y empiezan a buscar algo que comer. Y el único lugar que tiene comida ahorita, ¿qué lugar es? Es Egipto. Entonces, ya vimos que estábamos en Egipto. Y en Egipto suceden varias cosas. Llegan los hijos de Jacob a buscar comida a Egipto. ¿Y quién está en Egipto? Está Yosef. Vimos un poquito de eso, pero vamos a ver ahorita y entender un poquito. Vamos a hacer un paréntesis y ver qué pasa con esto. Este evento, la historia de Yosef, es uno de los eventos de la Torá más conocidos de todos. Y realmente, cuando nosotros lo estudiamos superficialmente, no nos dice mucho, pero vamos a profundizar un poquito en esto. Y bueno, realmente es una de las historias más largas de la Torá. Y si la pasamos así, nos damos cuenta que puede ser una historia de la historia de Yosef, una historia de celos, de los hermanos y todo esto. Pero vamos a ver realmente qué sucede aquí. Y vamos a entender algo para nuestra vida. Y cómo lo vamos a estudiar y cómo lo vamos a ver. Cómo nos vamos a adentrar para tomar una enseñanza. Y vamos a ver la identidad de nuestro pueblo y la identidad de nuestros patriarcas en nosotros mismos. Entonces, vamos a ver que sí es una de las historias más largas de la Torá y vamos a relatarlo brevemente, pero vamos a introducirnos. ¿Qué pasa acá? José recibió muestras de favoritismo por parte de su padre Jacob. Ya lo conocemos, la famosa túnica de colores, ¿verdad? Y realmente en eso nos vamos a enfocar. Recibió esa túnica, una hermosa túnica de colores, donde los hermanos de Yosef sintieron muchísimos celos, sintieron envidia, sintieron celos, y vamos a ver qué está pasando acá. Los hermanos empiezan, de por sí ya no lo querían, de por sí lo estaban haciendo bullying, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? De aquí van a venir las tribus, pero vamos a entender qué es esto. No es nada más un juego de celos, de niños chiquitos y peleas entre hermanos. Vamos a ver qué está pasando acá y vamos a entenderlo. Vamos a sumergirnos en esta historia. Entonces vemos que el resto de las tribus, que es las 12 tribus, los hermanos, están totalmente celosos de esta relación especial que el papá le tiene al hermano. Estos celos se agudizan cuando Yosef empieza a tener todos los sueños, los simbólicos que vimos, que cuando llegan a Egipto y se le iban a inclinar, pero ellos no saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? En el sueño. Pero esto es algo que Yosef empieza a platicarles sobre su reinado, sobre el resto de la familia, y que todo el mundo, hasta los mismos padres, se van a inclinar delante de él. Entonces, cuando Yosef encuentra a los hermanos en el pastizal, cuando su papá manda a buscarlos, ellos aprovecharon la oportunidad y lo vendieron. Pero, ¿cómo les pasó en la cabeza? Ellos no pensaron en venderlo, ellos pensaron en matarlo. Estamos hablando de las tribus de Israel. El nivel que tenían ellos era enorme y estamos hablando de que les pasó por la cabeza matar a su hermano. Entonces ellos ven la oportunidad, Yehuda lo quiere proteger y entonces lo venden en vez de matarlo. ¿Y qué pasa acá? Ya todos conocemos que remojan la capa de sangre de animal y le dicen a su papá que Yosef fue probablemente asesinado por un animal salvaje.
Yosef incluso durante su esclavitud utilizó sus talentos y llegó a ser jefe de personal del ministro, esto ya lo habíamos visto. Y los mismos ministros que lo habían comprado, él fue jefe de ellos, de los que lo compraron. Él atrajo la atención del ministro, de la esposa del ministro, quien trató de seducirlo, y eso ya también lo vimos. Cuando se rehusó, la mujer entonces inventó la acusación de violación en contra de él. Y eso fue que lo arrojaran en prisión, y ya lo habíamos visto. Nuevamente Yosef sube hasta la cima y se volvió líder de los prisioneros. Yosef se hizo amigo de todos los ministros de Paró e interpretó los sueños correctamente. Y entonces le pidió a uno de ellos que solicitara clemencia de Paró. Pero cuando ocurre con las personas importantes, el ministro se olvidó de Yosef. Apenas salió de la cárcel. 2 años después, Paró también tuvo un sueño y fue sacado de la cárcel. Para interpretarlo, entonces llamaron a Yosef. Su interpretación de la inminente hambruna fue recibida. Yosef fue puesto a cargo de los preparativos, tomó el puesto del primer ministro y se casó y tuvo hijos. Eso ya habíamos visto también. Pero vamos a ver algo interesante. ¿Cuándo comenzó la hambruna? Sus hermanos fueron a Egipto y compraron comida sin saber que se trataba de Yosef. Esa era la oportunidad de Yosef para dar vuelta a toda la historia. Después de cerciorarse que eran sus hermanos y que sus hermanos se habían arrepentido de lo que hicieron, entonces fue que se revela. Pero entonces vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver que hay 3 aspectos que se discuten. El desacuerdo de los hermanos. Yosef fue como la representación del pueblo judío en el exilio. La revelación de Yosef de su verdadera identidad a sus hermanos. Vamos a ver qué pasa acá. Lo más difícil de entender de este relato es el comportamiento de los hermanos de Yosef. Vamos a imaginarnos de que se trata de adolescentes, pero la verdad no, eran adultos. Yosef tenía 17 años y era el más chiquito. Rubén era el mayor de 23. Es difícil imaginar a estas personas que eran los futuros líderes, los ilustres 12 tribus de Israel. Están tan enojados por una túnica de colores, por un pedazo de tela. Por más colorido que fuera, por más adornado que fuera la túnica, ¿qué importa? Era simplemente un pedazo de tela. Y unos hombres adultos peleando por un pedazo de tela. Es increíble, ¿verdad? Que hayan llegado a contemplar la idea de matarlo, del asesinato, que finalmente se dieron a solamente vender al hermano como esclavo y aún más difícil de entender. O sea, si vemos que el contexto de los patriarcas, podemos comenzar a ver una respuesta muy importante. Ninguno de los patriarcas fue hijo único, ni uno. Isaac tenía un medio hermano que fue Ismael. Jacob tenía un hermano que era su mellizo, gemelo, no sé cómo le dicen, que era Esaf. En cada situación, uno de los hermanos tomó la decisión de cargar con la tradición familiar, mientras el otro hermano se alejó de ella. No quiso cargar la responsabilidad de la santidad. O sea, vemos que en estas 2 situaciones, la elección fue más o menos similar, ¿verdad? Ni Ismael ni Esaf estaban interesados en promulgar los principios de la santidad del mundo. O sea, ellos no querían transmitir la santidad al mundo. Por lo tanto, es entendible que los hijos de Jacob hayan pensado quizás algún tipo de regla sobre solo un hijo puede continuar en el judaísmo o la santidad y cargar la responsabilidad del futuro pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que interesante
Esta familia era diferente, eran 12, 12, o sea, y Jacob había logrado criar a sus hijos para que sintieran todos, cada uno de ellos sintiera el privilegio de continuar con los ideales familiares. Estaban dispuestos a estar aparte del resto del mundo y ser parte de este revolucionario movimiento espiritual. Ellos estaban dispuestos a seguir esta tradición. Ellos estaban dispuestos a levantar el nombre en alto y seguir el judaísmo como aprendieron. Y esto lo aprendieron de Jacob y todos, cada uno de ellos tenía un nivel muy elevado. No como creemos que suena a historia de los malvados que venden al hermano y lo quieren matar. No, la cosa no fue así. Ellos tenían un nivel espiritual muy elevado. En otras palabras, ninguno de ellos quería unirse a su tío Esaú, ni uno. Todos querían portar la responsabilidad y continuar lo que Abraham y Isaac habían enseñado. Por otro lado, Jacob no tenía idea de lo que estaba ocurriendo con sus hijos, de que había una disputa entre ellos. Veía que sus hijos estaban en un nivel tan elevado, que pensó que estaban por encima de cualquier desacuerdo. Jamás les pasó que había celos entre ellos, que había una riña, y nunca. Él estaba seguro que considerarían todo regalo individual como un beneficio para toda la familia y la comunidad. Ellos no pensaban que si se le daba una túnica de color, él no pensaba que si se le daba una túnica de color a Joseph, los hermanos iban a tener celos, porque él sabía que sus hijos tenían un nivel elevado muy alto. Él no le pasó por la cabeza que iba a pasarles algún tipo de celos o algún tipo de rivalidad, porque sabía el nivel espiritual tan alto que tenían sus hijos. Sin embargo, estaba equivocado, él no supo eso. Jacob tenía razón al respecto, porque él sabía que él había elegido a Joseph porque él sabía que, o sea, ahí iba a haber algo. Iba a haber algo y se iba a hacer realidad unos años más adelante. Pero hicieron falta esos años para que se hiciera realidad. Fue recién después de haber sido amenazados con la pérdida de Binyamin. ¿Se acuerdan cuando Joseph le puso la copa a su hermano Binyamin o cuando le pidió primero que lo trajeran al hermano? Que dijeron, no, es nuestro hermanito chiquito, nuestro papá ya no puede sufrir más porque ya perdió un hijo. En ese momento, cuando vieron amenazados, los hermanos que vieron amenazados el perder un hermano más, ahí ya estaban ellos unidos. Ahí ya había amor, ahí ya había esa unión. Y eso, ahí fue cuando ya lo habían logrado. O sea, cuando se vieron amenazados de perder a su hermano, en ese momento, y también cuando pusieron la copa en las cosas del hermano y que tenía que quedarse, ahí se asustaron y vieron que se unieron. Ahí hubo necesidad de protegerse uno a otro. Ahí hubo necesidad de amarse. Ahí fue cuando se unieron para protegerse entre uno y el otro. En ese momento lograron apreciar que eran parte de una nación y no meramente de un grupo de individuos separados, sino que eran uno. Fue entonces que Joseph les reveló la verdadera identidad. Fue cuando les dijo, yo soy Joseph. Pero ahora ahora que respondimos cuál era esta lógica de lo que estaba ocurriendo, debemos de entonces lidiar con una pregunta fundamental. ¿Por qué la Torá nos dice todo esto? ¿Por qué la Torá permite que nosotros creamos equivocadamente que estamos tratando con peleas y celos infantiles lastimosos
¿Por qué la Torah permite esto? Incluso nuestros sabios señalan la historia como una enseñanza para que los padres no hagan diferencia entre los hermanos. Porque nuestros patriarcas se fueron al exilio por un tonto pedazo de tela de colores, por la túnica de Yosef. Pero no acabamos de aprender que esta historia tiene una profundidad mucho mayor que eso. Es increíble. Vamos a ver. La respuesta es parte del aspecto multidimensional, tiene una dimensión muy grande de la Torah, la cual puede ser entendida en diferentes niveles, el cual que toda obra literaria, o sea, muchas obras literarias tienen así diferentes niveles, pero el contexto clave de la Torah es muy diferente, muy diferente. La Torah se diferencia en que puede ser vista desde diferentes ángulos y cada uno de estos ángulos tiene otra verdad para aprender. Al leer la historia superficialmente, aprendemos una enseñanza sobre la rivalidad entre hermanos. Esa no es toda la historia. La enseñanza es correcta. Sí, es correcta. Poniendo los hechos en un nivel de contexto diferente, aprendemos una enseñanza más profunda sobre la formación ¿de qué? De las tribus futuras, de las tribus de Israel. A medida que crecemos y vemos más el contexto de la Torá, nuestra percepción de los eventos toma una dimensión diferente. Y vamos a ver, Yosef es la personificación del pueblo judío. Voy a decir Brajá, porque llegué hace ratito y no he dicho Brajá desde que llegué. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidbaro. Entonces vimos que Yosef es la personificación del pueblo de Israel, el pueblo judío. Fíjense qué interesante. Él va al exilio como esclavo, como lo vimos, se sobrepone a su humilde inicio y enfrenta la tentación y la asimilación. Cuando enfrenta su prueba, parecería haber perdido, pero finalmente resulta exitoso. Algo sumamente importante, amigos, pongan atención aquí. Si examinamos diferentes episodios del exilio de Yosef, chequen esto, por favor. Aquí encontramos un tema muy común. Siempre que es señalado Yosef por sus talentos y sus capacidades únicas, tanto para traducir, interpretar los sueños, como para cuando administró toda el reinado de Faraón, entonces aquí nos damos cuenta que Yosef tenía algo muy importante. ¿Qué dijo Yosef? Yosef antepuso siempre a Dios. Antepuso siempre a Dios. Cuando fue señalado por sus capacidades, cuando fue señalado por sus habilidades, cuando fue señalado por sus talentos, él dijo, yo no soy yo solo soy un instrumento de Hashem, yo solo soy un instrumento de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en Génesis, en Bereshit 41:16. Yosef explica, no soy yo solo soy un instrumento de Hashem, de Dios. O sea que vemos que Yosef siempre anteponía a Hashem en todos sus logros. Él no se decía yo fui esto, mi sabiduría, mi habilidad, gracias a que yo sé, gracias a mis intelectos, gracias a mi fuerza. Nunca dijo eso.
Nunca dijo eso, siempre antepuso a Hashem. Hashem es el que pone las cosas en mi boca, Hashem es el que pone la fuerza en mis manos, Hashem es el que hace las cosas. Yo simplemente soy un instrumento de Hashem. Entonces, a lo largo de toda la historia judía, los líderes consideraron que una persona que considera a Hashem y no a sí misma como el poder supremo, es eminentemente confiable. O sea, si tú antepones tu sabiduría porque tú eres lo máximo y tus logros son y porque tú te preparaste y porque tú esto y porque tú lo otro, entonces no te consideras confiable. Pero cuando antepones que todo es gracias a Hashem y que todo tus habilidades y todo es porque Hashem te brindó eso, porque Hashem está a cargo de ti, entonces sí se considera totalmente confiable. Como Hashem es el poder supremo, entonces la persona es confiable. Entonces vamos a ver en la historia quiénes fueron las personas, algunas personas vamos a mencionar, quiénes fueron los que pusieron esto. Daniel, por ejemplo, Daniel fue consejero de Nebuchadnezzar, que fue gobernante de Babilonia. Mordejai, Mardoqueo, fue de la historia de Purim. Él sirvió como un primer ministro de Ahasverosh, del rey Ahasverosh. Maimónides fue el médico real del sultán de Egipto. Otro famoso, Don Itzhak Abarbanel, fue el líder rabínico de la judería española antes de la Inquisición, que fue el ministro de Economía del rey Fernando. Esto lo vemos en muchas veces. Entonces, esta característica no solo le permitió a Yosef sobrevivir su exilio, un exilio personal que vivió muy duro fuera de su casa, sino que cuando, por ejemplo, su padre Jacob lo encontró después de 22 años, Jacob aún podía reconocer a ese joven con el que había estudiado Torah. O sea, no había cambiado su identidad, no había cambiado su esencia, a pesar de las riquezas que hablamos que había en Egipto, a pesar de todo el poder que tenía Yosef, a pesar de todo el nivel que subió y a pesar de todo lo que había alrededor, que estaba lleno de cosas para asimilarse, tanto riqueza, tanto idolatría, tanto tentaciones físicas, y Yosef no cayó. Era el mismo que su padre dejó cuando estudiaba Torah con él. No cambió, no cambió. Su padre aún lo podía reconocer. Era el mismo muchachito con el que él estudiaba Torah. Entonces, ¿cuál es la raíz de la sorprendente capacidad de Yosef para superar todas las luchas de acoso, del bullying en la infancia por parte de sus hermanos, la familia? Luego, más tarde, la prueba y la tentación, el orgullo. ¿Cuál es esa raíz sorprendente de esa capacidad que Yosef tuvo para superar eso? Entonces, el Midrash nos dice, el Midrash nos ayuda a comprender esto al relatarnos el siguiente evento. Cuando la esposa del ministro que hablamos anteriormente finalmente atrapa a Yosef y lo empieza a seducir sexualmente hablando, y era una mujer hermosa, Yosef un joven con sus hormonas alteradas, y esta mujer hermosa lo empieza a seducir, ¿qué hombre se niega? ¿Qué hombre se niega a esta situación? Nadie. Una mujer bella que se te resbala, que quiere contigo, una princesa, la mera mera. Al contrario, tienes las palancas altas ahí en ese momento. Cualquiera hubiera deseado ese momento, lo que Yosef quería haber hecho, ¿verdad? Cualquiera hubiera querido estar en ese momento ahí. Entonces, el Midrash nos dice esto, miren, nos ayuda a comprender
que en ese momento, cuando esa esposa del faraón atrapa a Yosef en la casa, que están solitos, no hay nadie, Yosef estaba a punto de pecar, estaba a punto de caer, pero en ese momento se vio reflejado en el cristal o en el espejo, no sé qué era, y vio reflejado su rostro y vio la cara de su padre. En ese momento recordó su hogar, recordó su esencia, recordó su identidad, recordó todo. Yosef pensó que después de cualquier momento pudo haber sido seducido, pero él fue diferente. En cualquier otra circunstancia, en cualquier lugar de la sociedad, cualquiera, pensó Yosef, cualquiera hubiera caído, pero él tuvo la visión de su padre. Esa visión fue suficiente para recordarle su esencia, fue suficiente para recordarle su identidad, fue suficiente para recordarle quién era él y de qué era capaz realmente. Así escapó de las garras de la tentación, dejando incluso su camisa detrás de las manos de esa seductora mujer hermosa. Y esto mismo ocurre en todas las generaciones. Y no estamos hablando de la seducción sexual de parejas, hombres, de la mujer con el hombre y el hombre con la mujer, así. No estamos hablando de estas tentaciones. Estamos hablando en todas las generaciones, las tentaciones que vivimos todos. Todos vivimos tentaciones en todas las generaciones. El pueblo judío lleva consigo una visión de sus ancestros, quien nos eleva espiritualmente en cualquier circunstancia, y eso lo llevamos arraigado, es nuestra identidad, y eso nos hace detenernos, eso nos hace ser derechos, que claro, en todos lados se cuecen habas, como se dice, en todos lados hay gente buena y gente mala, en todos lados hay gente que cae en tentaciones y cae en el robo y en el engaño y en la estafa y en el sexo prohibido y en mil cosas. Todos somos humanos, todos. Pero ¿qué es lo que nos sobrepone? Nuestra identidad, la visión de nuestros ancestros, quienes nos elevan espiritualmente en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Esos son los valores de la identidad, de nuestro pasado, de nuestros ancestros, de nuestros padres. Que eso es lo que nos tiene que permitir espiritualmente levantarnos, elevarnos en cualquier circunstancia, ya sea en momentos de fracaso económico, ya sea en momentos de pandemia, ya sea en momentos de pruebas físicas, sexuales, ya sea en momentos de pruebas materiales, ya sea en momentos de engaño y estafa. En todos esos momentos tenemos que tener bien marcada la identidad y debemos de llevar con nosotros mismos esa visión de nuestros ancestros y utilizar eso para elevarnos, para tomarlo y fortalecernos en cualquier circunstancia de la vida, en cualquiera. Entonces vamos a irnos a los hijos de Yosef. ¿Quiénes eran los hijos de Yosef? Efraín y Menashe. Los hijos de Yosef fueron los primeros niños judíos que fueron educados en la diáspora. Fueron los primeros niños que nacieron en la diáspora y fueron educados fuera del contexto judío totalmente. A pesar de las posibilidades en contra de todo lo que hemos hablado, de la riqueza, de vivir en el palacio, de todas las tentaciones alrededor, de todo, ellos crecieron en Egipto y se mantuvieron apegados a los ideales y la práctica de la Torá. Imagínense qué increíble. Los dos primeros niños que nacen en el exilio, los dos primeros niños que crecen en la diáspora, los dos primeros niños que no se asimilan a pesar de todas las circunstancias.
porque tenían ese apego a la práctica y al idealismo de su padre. Por otra parte, vemos que esto es una revelación de Yosef. Y cuando él se revela ante sus hermanos, habiendo sufrido la agonía, los hermanos, el remordimiento que los carcomía día a día, que habían vendido a su hermano, de qué hubiera pasado con su hermano, que lo vendieron, a dónde fue a parar, qué le pasó, si vive, si muere, si está bien, si está mal. Imagínense todos los 22 años, durante 22 años, lo que vivieron los hermanos, el sufrimiento que tuvieron de remordimiento, que los carcomía día y noche, día y noche. En lugar, fíjense, cuando ellos llegaron a Egipto, para sobrevivir la hambruna, en lugar de permitírseles llegar y comprar todo lo que necesitaban, como cualquier otra persona, ¿qué les pasó? Imagínense, fueron sometidos a un incesante cuestionamiento por parte de ¿quién? Del caprichoso ministro de Egipto, que ellos no sabían que era Yosef, ¿verdad? Pero ellos no entendían qué necio, ¿por qué nos tiene que preguntar tantas cosas? ¿Por qué nos tiene que poner a prueba de esa manera? ¿Por qué nos acosa de esa manera y nos acusa como espías? ¿Por qué nos tiene que presionar de esa manera? Y taladrearnos con tanto cuestionamiento. Imagínense, este caprichoso ministro de Egipto era su hermano. Pero la gota que desbordó el vaso, como decimos, la gota que derramó el vaso, fue cuando Yosef acusó a Benjamín, a Binyamin, al niño chiquito, al hermano chiquito, de haberse robado la copa. Entonces los hermanos ahí estaban dispuestos a sacrificarse. Fue la prueba que Yosef le puso a sus hermanos. Fue la prueba que Yosef le puso a sus hermanos de que, a ver si estaban unidos, a ver si iban a pasar la prueba o se iban a sacrificar por él o iban a dejar a su hermano, así como lo hicieron con él. En el momento que él vio que estaban dispuestos a sacrificarse a ellos mismos por la libertad de Benjamín, Yosef entendió que a partir de este momento los hermanos habían superado las rivalidades que los había antes separado en el pasado. O sea, ya habían superado esto y habían hecho teshuvá, se habían arrepentido. Entonces la revelación de Yosef fue totalmente dramática totalmente. Y fue súper poderosa. Se paró delante de ellos, imagínense, todo vestido como faraón, como rey, todo así. Y en hebreo, en su idioma, les dijo, Ani Yosef, soy su hermano Yosef, yo soy Yosef, que vendieron como esclavo. Imagínense, ¡pum! ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se dice? Un tambo de agua fría, helada, ¡push! Les cayó encima de la cabeza a los hermanos. ¡Wow! Imagínense, recordarles que lo vendieron como esclavo. Yo soy su hermano, a quien vendieron como esclavo, los acusó. ¿Quién puede responder una acusación como esta? Se quedaron con la boca abierta, diciendo, trágame tierra, tráganos tierra. En ese momento pensaron, es nuestro último, nos llegó el fin de nuestra vida. O sea, ¿quién se puede reponer a una acusación de esa manera? El acto abominable que habían realizado era conocido. Se estaba volviendo en el presente para atraparlos y asfixiarlos. Como dijo Yehuda, que dijo, Hashem ha descubierto nuestra culpa. En Bereshit, en Génesis 44, 16. Judá dice,
Hashem ha descubierto nuestra culpa. Se ha revelado. La mentira tarde o temprano sale. Y aquí acababa de salir. Y pensaron, somos hombres muertos. Somos hombres muertos. Entonces, si pensamos en esto, imagínense esta escena. Imagínense esta escena. Si pensamos en esto, vemos que este desafío era impresionante. Esto está presente en toda nuestra vida. Nuestra vida es así. Para nosotros, no nos paramos delante de otro ser humano, sino que le hacemos frente a nuestro Creador, a Kadosh Baruj Hu. Él conduce todas nuestras ansiedades, Él conduce todos nuestros defectos y todas las miles de formas que nos tratamos de ocultar. Todos nuestros pecados los ocultamos. ¿Y quién hace frente a él? Solo Hashem. En algún punto debemos de responder a nuestros actos. En algún punto nuestros actos salen. En algún punto debemos responder ante la revelación de la verdad. Así como los hermanos se enfrentaron a esta revelación de la verdad, todos nosotros nos enfrentamos en algún punto con la verdad. Cuando se nos va a pedir cuentas, que justifiquemos lo que hubiéramos podido lograr y no logramos. Cuando justifiquemos por qué no hicimos lo correcto. Cuando nos señalen que tú hiciste tal cosa y tal cosa. Cuando te digan que tu instructivo venía con tales cosas y no lo cumpliste. Todos nosotros tenemos un instructivo de vida. Y en nuestro instructivo de vida dice que vas a lograr hacer tal libro, que vas a ser presidente, o que vas a ser el rey de no sé dónde, o que vas a ser vas a encontrar una mina de oro, o que vas a ser no sé, vas a ser el maestro y vas a traer 1000 personas de regreso a la Torá, o que vas a escribir un libro, o que vas a ser el artista o la cantante más famosa del lugar, o yo qué sé. Todos tenemos un instructivo con unos planes divinos y todos venimos con una misión al mundo. Y el día de mañana nos van a decir dónde está esa Shirley que tenía que haber cumplido esto en la vida. ¿Dónde está esa persona que tenía que haber hecho tal cosa? Aquí está en tu instructivo que aquí tenías que cumplir tu misión. Y tu misión está escrita aquí. Y no la cumplimos. Y me perdí el tiempo. Me la pasé perdiendo el tiempo haciendo tonterías. O pequé haciendo tales cosas y en vez de hacer lo que yo tenía que hacer. Y entonces el día de la mañana se va a revelar. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde? ¿Y qué pasó con los hermanos de Yosef? Se quedaron temblando con la boca abierta, sorprendidos porque la verdad salió a flote. Y dijeron, somos hombres muertos. Somos hombres muertos. Pero para terminar este pedazo, porque ya tengo mi clase que viene, para cerrar este punto, la historia de Yosef es un relato de vida de cada uno de nosotros. Nuestras rivalidades, nuestro aislamiento, nuestras tentaciones, nuestros celos, nuestra envidia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestras falsedades o mentiras o verdades. Toda la historia de Yosef es ese relato de nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que aquí tomar esa enseñanza. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es esa fortaleza de esos valores que yo voy a dar en mi vida? Y entonces la pregunta más difícil es, Hashem nos dice, soy Hashem, ¿me reconoces? Hashem nos está desafiando a responder esa pregunta muy difícil. Yo soy Hashem, ¿me reconoces? ¿O tienes falsos dioses, falsas ideas,
dinero, no necesita ser otros dioses, puede ser dinero, el trabajo, idealizar cosas. O sea, a veces nos vamos por caminos equivocados y anteponemos cosas que no es la verdad. Y entonces Hashem nos pregunta, yo soy Hashem, ¿me reconoces? Nosotros tenemos que decir que ser fieles a nosotros mismos y entonces poder responder, sí, sí, Hashem, te reconozco y aquí estoy yo, Ineni, aquí estoy yo, Ineni, aquí estoy yo. Voy a luchar con todo esto para salir adelante. Amigos, les recuerdo que estamos todos los miércoles. Vamos a abrir los micrófonos. Todos los miércoles con el mismo enlace nos conectamos aquí por el mismo canal. Todos los miércoles a la misma hora. Los espero. Pueden invitar a todos los que ustedes quieran. Este es un curso que va largo. Vamos a estudiar mucho, 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 mucho. Ojalá podamos llegar hasta nuestros días, Besrat Hashem, en la historia. Empezamos desde Adán y Eva hasta ahorita y vamos, Besrat Hashem, ir avanzando. Cada clase cerramos un tema, pero nos enfocamos y tratamos de ir poco a poco adelantándonos. Los espero todos los miércoles con muchísimo cariño. Pueden invitar a quienes ustedes quieran. Los micrófonos están abiertos. Pueden, si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Dime, Giovanni. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, saludos a todos. Felicidades, Álvaro. Estamos aquí presentándote a la Mora Shirley Dubin Rosenthal. Una buena maestra. Te esperamos aquí el día miércoles. Gracias. Todos, bienvenidos todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Yo, okay. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, con Roberto. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. No, me encantó espectacularmente el concepto de que la tarde o temprano la verdad sale a relucir. Y según de lo que he aprendido yo con el tiempo es que cada vez que los años pasan, la verdad se revela más rápidamente. Es decir, que el crimen y el castigo están cada vez más cerca del uno del otro. Porque antes, cuando alguien hacía una trampa, una mentira o algo, se demoraba años hasta que se saliera a la luz la verdad. Entonces, como en este caso, en esta historia. Pero mire que hoy en día cada vez se está llegando a la verdad más rápidamente. ¿Hay alguna evolución que sepas de por qué está ocurriendo eso? Porque estamos en la era mesiánica, cada día estamos más cerca, se está revelando la verdad y desde Hashem pronto se va a revelar la verdad de un único Dios y todo el mundo va a reconocer a un único Dios y todo el mundo nos estamos uniendo, la gente se está uniendo en la verdad, la gente está buscando más, ser más sensibles. También eso es exactamente en el portón de la revelación de la era mesiánica, que se va a ver un lado totalmente negro y el otro lado de luz. Y entonces, eso es lo que está pasando. La verdad está saliendo. Y por otro lado, el Yetzer Hara, que es el instinto negativo, nos está opacando la verdad. Quiere opacar con todas las cosas negativas. Pero la verdad siempre termina floreciendo. Besat Hashem. Y la otra parte que me parece muy, muy valioso en esta enseñanza es que él, cuando Yosef vio que sus hermanos hicieron el tikum, entonces él ahí mismo los perdonó. Entonces, no guardo rencor y eso tenemos que aprender. Esos son los valores que tenemos que aprender.
Sí, porque es que hay mucha gente que todavía les queda el resentimiento, el rencor, el odio y no son capaces de quitárselo encima y se llevan esa carga por mucho tiempo, por muchos años. Pero ya se está viendo que también, como dices con el ejemplo anterior, cada vez la gente está perdonando más y como que está excusando más prontamente. Se está quitando esa carga de encima muy rápidamente en muchos casos. Así es, exactamente. Bueno, vamos Eso a cerrar. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque tengo clase en un momentito. ¿Alguien más quiere agregar algo, preguntar algo? ¿Cómo no sucumbir a todo lo que está sucediendo? ¿Cómo no sentir miedo y cómo seguir adelante pues en este proceso? ¿Cómo no sentir miedo? Simplemente deja tu paquete a Hashem, deja tu paquete a Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Así como un bebé que está en los brazos de su madre no tiene miedo a caerse porque está en las manos de su madre o de su padre, aunque su padre lo aviente y juegue con él, no tiene miedo porque se va a caer, porque confía plenamente en su padre. Y nosotros tenemos que hacer eso, dejar nuestro paquete en las manos de Hashem. Claro que poner de nuestra parte y tener fe, no debilitar nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer, no debilitar nuestra fe y sobre todo ver las cosas positivas en la vida, ver las cosas que sí tienes. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo que tienes y haz siempre el bien sin mirar a quién. Nada más. muy buena respuesta, muy bella la respuesta. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Nos vemos, un abrazo a todos, un abrazo virtual. Los quiero muchísimo. Nos vemos, Besat Hashem, próximo clase, Mora, miércoles en muchas el mismo gracias. canal. Gracias. Pueden invitar a todos, por favor. Bye, bye. Bye, bye. Ánimos, sonríanle a la vida. Así debe ser. Top. Bye. Bye.